Capítulo 26. Los esqueletos en el río, parte 3. A medida que la pequeña y suave esfera vomitaba silenciosamente lo que había tragado, el charco de agua expulsada comenzó a extenderse, acercándose cada vez más a los pies de Xuanmin. Xuanmin se quedó mirando a la canica con una expresión fría y ausente, pero con un sentimiento escondido que no era posible describir. ¿Quieres vomitar el lago de regreso? Xue Xian lo ignoró, aún escupiendo agua con una actitud completamente desagradable. ¿Y después de esto piensas remojarte en agua vomitada? Xuanmin dijo frunciendo el ceño. Aunque Xue Xian no respondió, la canica pronto se detuvo. Después de una pausa, Xue Xian refunfuñó. «¡Maldito estafador! ¿Realmente sabes cómo dar asco a alguien?» «No tengo ese talento, gracias». Xuanmin miró las rayas de agua en la superficie de la canica y dijo, «Lo haré una vez que el agua de cadáver se haya secado». Xue Xian se detuvo. «Si sigues dándome asco así, me aseguraré de vomitar sobre ti, lo creas o no». «Te creo». Xuanmin se detuvo, miró hacia abajo con una expresión más bien intolerante y lo levantó a fin de cuentas. Lo aventó inmediatamente dentro de la bolsa de la cintura como si quisiera tocarlo lo menos posible. «¿Cómo te atreves a manejarme con tanta repugnancia?» La voz apagada de Xue Xian gritó desde el interior de la bolsa. «¡Estás tan empapado de agua como yo!» Al oír esto, Xuanmin se detuvo por un momento. Hizo un corte en la punta de uno de sus dedos sin decir una sola palabra. Presionó hasta que un hilo de sangre brotó de la herida y dibujó un signo aparentemente sencillo en la palma de su mano. En un instante, todo el agua que lo rodeaba se secó sin dejar una sola gota. El delgado lino de sus ropas de monje se había secado inmediatamente. Lucía tan ligero como las nubes y la nieve, e incluso los restos de agua en el cuerpo de Xue Xian habían desaparecido. Una vez que había logrado su cometido, Xue Xian se sentía bastante satisfecho con el resultado. Lo que lo hacía sentir incluso más satisfecho era que sentía que el estar cerca de la cintura de Xuanmin parecía que le ayudaba a hacer la digestión. Antes, cuando todavía estaba aturdido, había aspirado el objeto de la tierra sin siquiera saber lo que era. Pero ahora que había vuelto a sus sentidos, comprendió que bajo la tierra había estado enterrada una parte de su cuerpo, o bien algo de su sangre, o bien una de sus vértebras o una tira de su músculo. Era solo un fragmento, pero mientras se fundía lentamente en la canica, Xue Xian volvió a sentir esa alegría indescriptible. Finalmente, después de haber estado dolorosamente vacío durante medio año, su columna vertebral comenzó a sentir de nuevo. Tanto si era porque su mente o su energía se estaban recuperando, como si fuera que sus huesos y carnes eran los que se recuperaban, al menos era un punto de partida. Igual que al pintar las flores y los árboles, siempre se debe empezar con una semilla. Xue Xian había pasado más de medio año refinando su chi y transformando su cuerpo, y solamente había podido establecer una delgada conexión con su espina, con lo que había logrado recuperar la movilidad de la mitad superior de su cuerpo. Pero el chi no se podía comparar con el hueso real, era hueco y no era denso. Esta vez, finalmente sintió como si realmente hubiera plantado una semilla para su columna vertebral. Aunque Xuanmin no tenía ni idea de lo que Xue Xian estaba pensando dentro de la bolsa, se alegró de que no hubiera más problemas. Había demasiadas estatuas caídas alrededor de la piscina para que Xuanmin las inspeccionara todas y cada una de ellas, así que se concentró en las que se habían abierto. Parecía haber un patrón en estas estatuas. En general, se podían agrupar en 3 categorías diferentes: las que tenían rostros enojados, las que tenían rostros llorosos y las que tenían rostros sonrientes, y cada una de estas categorías parecía contener un tipo diferente de cuerpo. Los cadáveres de las estatuas enojadas carecían de cabeza, los cadáveres de las estatuas tristes carecían de ambas piernas, y los cadáveres de las estatuas felices carecían de ambas manos. «¿Qué has descubierto?», preguntó Xue Xian. «¿Para qué son estas estatuas? Parecen extremadamente malvadas». Frunciendo el ceño, Xuanmin respondió, «Creo que lo sé». Xue Xian se sorprendió. «¿Cómo es que lo sabes todo?». Xuanmin le contestó con indiferencia. «Probablemente lo leí en un manuscrito y dejó una ligera impresión en mí». Estos cientos de estatuas no eran claramente artículos de mausoleo ordinarios, hechos para acompañar a la persona muerta a la otra vida. Tenían una lógica, lo que significaba que también tenían un propósito.
En tales lugares, las cosas relacionadas con el número 3 siempre tenían algún tipo de significado más profundo. Aunque Xuan Min ya no podía recordar dónde había leído sobre ello, sí recordaba tal pasaje. Se decía que existía un tipo de arreglo de Feng Shui que podía cambiar el mandato divino, llamado el arreglo en contraflujo de cientos de eruditos. Si se lograba, era capaz de evitar desastres naturales y era efectivo por cientos de años. Daba resultados increíbles, pero el único problema era que realmente era un método demasiado siniestro. La gente común sería completamente incapaz de tolerarlo. Como este arreglo iba en contra de la naturaleza, requería la vida de 300 personas, 100 generales malvados, 100 personas amargadas y 100 traidores. Las esculturas con diferentes expresiones correspondían a cada uno de ellos. Las estatuas con expresión de enojo eran las de los generales malvados, las tristes eran las de las personas amargadas y las sonrientes eran las de los traidores. 300 personas. Xue Xian estaba estupefacto. ¡Qué demonios! Cuando los mortales no hacen nada bueno, pueden hacer tanto daño como yo. ¿Dónde encuentras 300 personas? Son muchas personas. Incluso si fueras tras ellos uno por uno, seguro que alguien se daría cuenta. Tendrías que estar ciego para no notar que cientos de personas han desaparecido. Mientras él hablaba, Xuan Min inspeccionaba una de las estatuas. Algo cayó haciendo sonidos. Solo de escucharlo se podía decir que era algo hecho de cobre o hierro. Xuan Min frunció el ceño. Arrancó otra tira de tela de la parte inferior de su túnica. Después de todo, el objeto había pertenecido a un hombre muerto y claramente había estado en contacto con todo tipo de sustancias en descomposición. Escuchando el ruido del desgarro, Xue Xian dijo: «Si sigues así, tus túnicas serán cada vez más cortas». Xue Xian se burló después de escuchar ese sonido. Obviamente eso era una exageración. La túnica del monje era lo suficientemente larga como para cubrir sus pies, pero no llegaba a arrastrarse contra la tierra, especialmente cuando caminaba. Incluso después de todos los pedazos que había roto, a la túnica solo le faltaba alrededor de la mitad de la longitud de la palma de la mano. Podía seguir arrancándola otras 17 o 18 veces y no se vería ningún cambio todavía. Pero Xue Xian no podía callarse, constantemente sentía la necesidad de molestar al monje. Usando el pedazo de lino blanco, Xuan Min agarró el objeto que había caído, lo acomodó contra la tenue luz y lo miró con detenimiento. Era una pequeña pieza de hierro con una bestia tallada en un lado y lo que parecía ser un nombre en el otro, aunque el nombre había sido furiosamente raspado, dejando solo garabatos ilegibles. Viendo que Xuan Min lo había ignorado, Xue Xian se aprovechó de que el burro calvo estaba en cuclillas y en silencio se asomó por la boca de la bolsa. «Oye, eso me resulta familiar». «¿Lo has visto antes?» Xuan Min quería empujarlo de regreso a la bolsa, pero cuando escuchó sus palabras, alejó la mano de momento y puso el objeto enfrente de la canica. «Lo recuerdo», dijo Xue Xian. «En nuestro camino hacia el condado de Wolong, pasamos por varios templos abandonados en las montañas. Encontramos uno de esos en un templo. Estaba cubierto de viejas manchas de sangre. Supongo que se había producido una batalla. Luego, frente a las puertas de la ciudad de la sede del condado de Wolong, el ratón de biblioteca y yo nos encontramos otro». Estos objetos de aspecto casi idéntico deben haber sido fabricados todos juntos, y lo más probable es que vinieran del ejército. Todos los soldados en un ejército están en el camino entre la vida y la muerte, pero aquellos a los que ya les había tocado luchar en batalla probablemente tenían las manos manchadas de sangre, lo que cubría el requisito de general experimentado. Obviamente, los funcionarios militares de alto rango estaban estrictamente monitoreados. ¿Cómo sería posible que 100 personas desaparecieran del ejército y nadie las reportara? Xue Xian había pasado los últimos 6 meses entre la gente de la ciudad y sabía poco sobre el ejército, pero Xuan Min había escuchado al respecto. Cada militar tiene una placa como esta. En primer lugar, es útil para la administración del ejército y en segundo lugar, puede usarse como identificación. Tercero, si mueren en batalla y sus cadáveres no pueden ser recuperados, entonces la placa puede actuar como índice del cuerpo y ser enterrado en su lugar.
Si el soldado no muere en la batalla y deja el ejército debido a su retiro o lesión, la etiqueta no se retira sino que se tacha el nombre. ¿Dónde te enteraste de esto?, preguntó Xue Xian mirando al monje. Xuan Ming se quedó aturdido por un momento y luego sacudió la cabeza y dijo: no lo recuerdo. Tal vez escuché a algunas personas hablando de eso en la calle o en algún callejón. Considerando el lunar en forma de araña, probablemente estaba enfermo. Cuando había despertado en el fondo del lago, no fue capaz de reconocer a nadie, por lo que la naturaleza de la enfermedad permanecía desconocida. Sin embargo, era un monje tan desafortunado que sospechaban que sufría pérdida del alma. Aún así, siempre mantenía una apariencia de monje eminente, tratando a todos con frialdad. ¿Cómo era posible que supiera tantas cosas? Era realmente inimaginable. Xue Xian se preguntó: ¿acaso luces como alguien que pueda platicar con otras personas? Xue Xian se respondió a él mismo: claro que no. El rostro de Xuan Ming se mantuvo inmutable, mientras estiraba la mano para empujarlo de regreso al interior de la bolsa. Tal vez era por la falta de manos y pies que, sin importar cuánto forcejeó, fue empujado de regreso. Xue Xian se preguntó: ¿los guerreros son soldados que envejecieron fuera del ejército o que ya no podían luchar debido a las heridas? Entonces, ¿quiénes son los plebeyos y los villanos que sufren? Xue Xian murmuró desde el interior de la bolsa: vagabundos y ladrones. La respuesta no vino de Xuan Ming, sino de otra voz, una cálida y pacífica. Xuan Ming se volvió para ver que Lu Shiyu y el viejo Liu se habían despertado y caminaban hacia él. El viejo Liu era tan frágil con la edad, y Lu Shiyu era incluso más delgado que Yan Xining. ¿Cómo pudieron ser los primeros en recobrar la conciencia? Además, tanto la fuerza del remolino como el impacto de la caída sobre el suelo de la piscina habían sido experiencias dolorosas y violentas, pero ninguno de los dos parecía tener nuevas heridas. Así es exactamente como se veían cuando se encontraron por primera vez. Hasta las rayas de humedad y los patrones de limo en sus ropas, nada había cambiado en absoluto. Xuan Ming asimiló todo esto, pero no dijo nada. En cambio, volvió su mirada a los cientos de estatuas. ¿Cómo lo sabes? Shi Yu levantó el manojo de palos que tenía en la mano y movió el dedo. Puedo ver y puedo deducir. Hace un momento toqué alguna de las estatuas. Estos soldados fueron secuestrados de camino a casa. En realidad, es extremadamente fácil secuestrar a este tipo de soldados. Solo tienes que decirles a sus familias que han muerto en la batalla y que sus cadáveres no pueden ser recuperados, e inmediatamente serás capaz de evitar toda sospecha. En cuanto a los bandidos y los mendigos, la mayoría de la gente nunca se dio cuenta de si había más o menos de ellos en las calles en un día determinado. Era incluso más fácil con los bandidos de montaña. Para la mayoría de la gente, exterminarlos es una gran noticia, y si después del exterminio alguien quiere venir a cortarles la cabeza y llevársela a algún lugar, a la gente apenas si le importa. Con esas 3 tareas cumplidas, se podía construir el diseño del Feng Shui. Los ojos ciegos de Shi Yu fueron muy útiles en una situación como esta. Miró a su alrededor y luego señaló 2 lugares diferentes y dijo: algo está aquí. Xuan Ming se dirigió a cada lugar y recogió 2 trozos de piedra grabados con texto talismán. Xuan Ming las estudió y luego dijo: me parece familiar. ¿Qué parte? El texto del talismán lo he visto antes. Pero estaba demasiado oscuro dentro de la tumba. No importaba lo mucho que mirara, solo podía ver los contornos. Shi Yu se volvió para mirar a Nian Chi, que yacía inconsciente no muy lejos de donde estaba parado, y le preguntó a Xuan Ming: Nian Chi, él... Xuan Ming pudo escuchar el tono de interrogación en la voz del chico. Sin darse la vuelta, dijo: parece tenerle mucho miedo al agua. Xue Xian, que estaba en la bolsa, escuchó sus palabras y dijo con pereza: sí, cuando estaba aturdido no pude oír nada de lo que pasaba afuera, pero sí oí los gritos constantes de ese chico. Shi Yu dijo: eso es culpa mía.